Aló, aló. Hola muchachos, ¿cómo les va? Hola, profe. Hola Isi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Hola, tío. Hola Víctor, ¿cómo estamos? Hola Francisca, ¿qué tal? Ya, vamos esperando entonces a los compañeros a que se vayan conectando. Hola Sofi, buenas tardes. No, somos poquitos, para ser las 4 o 3, somos bien poquitos. Bien, Francisca, Profe, gracias. ¿Y tú? Dime Isidora. estoy con las veñas. Ah, buena. Saluda a la Feña también entonces, a la Fer. Aquí estoy, profe. ¿Cómo estáis, Fer? Bien, Bien, mejor. mejor, me alegra que estés mejor entonces. A tirar para arriba nomás, ponerle bueno. ¿Quién más está acá? Oye, qué bueno que estés bien, Francisca, me alegra mucho. Hola, Cata también, que saluda acá en el chat. Ya, ahí viene otra, viene la Ángela en camino, viene la Pía en camino. Estamos esperando a que se vayan conectando el resto. ¿Cómo les está? Bueno, chicos, chicas, ¿qué hicieron su fin de semana mientras tanto, mientras viene el resto de los compañeros? Tío, yo el sábado y el domingo estoy en un cumpleaños. Dos de primo. Ah, buenísimo. ¿Pero en la misma fiesta o distinto? ¿Eran distintas No, casas? uno el sábado y uno el domingo. Ya, bacán. ¿Quién como tú, Nosotros Víctor? fuimos a ver a mis abuelos parte de papá y mi papá está de cumpleaños ahí el domingo. Oh, qué bacán, Fran. Qué bacán. ¿Y qué le hicieron ahí en la casa? ¿Alguna celebración, algo? Sí, algo bien pequeño, eso sí. Ya, sí. Como corre, o sea, igual por la fecha no se puede hacer algo muy grande tampoco. O sea, Sí, por todo el tema de la y hoy día pandemia y está esas de cosas. cumpleaños mi primo. Ya, bacán. O sea, están de cumpleaños para estas fechas. Mira acá, ¿quién escribe? El Franco me parece que es. Sí, el Franco, va a estar de cumpleaños. Buena, buena. Ahí para que lo saluden, cabros. Au. La Ignacia dice, tío, me gusta su cuadro de atrás. Ah, qué genial, que hagan que le haya gustado. O sea, ahí están dos pósteres y un cuadro por ahí. Ya. Bueno, ya somos 18, yo creo que podríamos partir nomás. Bueno, chicos, primero que todo, darle entonces la bienvenida a la clase de historia. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar, vamos a cerrar lo que es la unidad número 1, que es lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Así que vamos a darle un cierre para poder después iniciar entonces el día de mañana con la unidad número 2. ¿Ya? A ver, ¿qué les podría decir? Como antes de partir con la clase, ya tengo varias de sus notas. Ya, en general, al curso le fue bien. A los que les fue mal en la prueba, que fueron algunos, ¿cuántos? Les sube con la nota de la bitácora. Así que no se preocupen por eso. Aunque hay personas que no me han entregado sus trabajos, y de hecho quiero mencionarlos, porque no sé si es que no me lo han entregado o que no me ha llegado tal vez, o que no me, ¿cómo se llama? No lo he encontrado, pero los voy a mencionar para que esas personas se contacten después conmigo, me escriban por WhatsApp. Ya. El José Contreras, el Gabriel Contreras, la Pía Daza, Martín Gómez, Alice Olmedo, Ismael Peña y Daniela Quesada. ¿Ya? Tío, yo, Sí, también no encontré tu trabajo. yo se lo había mandado. Por ¿Cuál viste? el del video. ¿Me lo mandaste por correo o por WhatsApp? Espere, voy a revisar. Dale, revisa bien eso, Ismael, y ahí me confirma. ¿Ya? Porque tal vez puede ser que no lo haya pillado, porque igual entre tantas cosas que me enviaron, pero si lo tienes,
por correo o por WhatsApp, ahí me lo menciona. Ya. Ya, en el caso de la PIA lo mismo. Ya, si es que me lo mandaron, bueno, las personas que nombré y que me lo mandaron, búsquenlo si está en el WhatsApp o está en el correo y después me lo reenvían o me mandan algún pantallazo o algo por el estilo. ¿Ya? Esta semana ya, Sofi, yo se los voy a mandar ahí en un, ¿cómo se llama? Se los voy a mandar en una planilla de Excel. Tío, una pregunta, vamos a escribir. Sí, igual vamos a escribir un par de cositas. Así que hoy día tienen Ya. que tomar nota. Ya, eso quería comentarles, chiquillos, antes de iniciar. A ver, no creo que no tengo más comentarios que hacer por el momento. Vamos entonces a lo que es el Power. ¿Ya? Nuestro objetivo entonces, como les venía mencionando, tiene que ver con el cierre de la unidad número 1, reconocer los cambios de los seres humanos desde sus inicios en la Tierra hasta el desarrollo de las civilizaciones. ¿Ya? Eso sería entonces la unidad actual. O sea, esa es la unidad actual que estamos cerrando. Y vamos a trabajar entonces en torno a lo que vimos el año anterior, en torno a los homínidos, y lo que vimos este semestre, en torno a las civilizaciones. ¿Ya? Entonces, chiquillos, chicas, yo les hago la siguiente pregunta, igual se las dejo así como abierta para que las personas que quieran responder me responden, y si no, vamos a ir como seleccionando a cada estudiante. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto ha cambiado la humanidad desde los primeros homínidos hasta las primeras civilizaciones? ¿Cuánto habrá cambiado, chiquillos? ¿Mucho, poquito, nada? Mucho. Hay demasiada diferencia. Mucho. Ya, mucho, ¿cierto? ¿Y qué diferencias encuentran ustedes? Así como para que vayamos complementando entonces la La palabra. economía, A ver, ya, ¿en qué sentido, Víctor? de que es como diferente ahora en... A ver. No sé, pero la economía. Ya, voy a tomar tu palabra entonces. En este caso, ojo que estamos hablando de las primeras civilizaciones, ya, para que no se confundan. Pero sí, en estas civilizaciones sí había economía, ¿cierto? Había mercado. O sea, uno ve acá la imagen y puede observar que hay mercado porque están las bestias, los animales llevando distintos productos, hay personas sacando cuentas, etcétera. Podríamos decir que los homínidos de un principio no tenían esa habilidad del mercado. Ya eso es una característica de las civilizaciones, pero también podríamos decir que algunas culturas del Neolítico también dominaron el mercado. ¿Ya? Ojo con eso. La Ángela habla de que, bueno, nosotros estamos más evolucionados, efectivamente, ¿cierto? O sea, nuestra civilización actual ha evolucionado mucho más, y que las primeras civilizaciones, entonces, desarrollaron la agricultura, a diferencia de los primeros homínidos, que ellos eran carroñeros. ¿Ya qué quiere decir? Eso que buscaban cuerpos muertos en descomposición, los primeros homínidos, ojo, y le sacaban la carne entonces a los huesos y comían lo que podían. O sea, peleaban, se disputaban esa comida con las hienas, con los buitres, con ese tipo de animales. Después evoluciona y se vuelve cazador. Pero en este momento Lucy era una carroñera. Ya. Buenas observaciones, chiquillos. Entonces tenemos, por ejemplo, que ha evolucionado tanto como en el tema de la comida y como en el tema, por ejemplo, del mercado. ¿Alguien quiere decir otra cosa más con respecto a las diferencias entre los primeros homínidos y las primeras civilizaciones? ¿No? Ya. No, tío. Vale, Víctor.
Entonces voy a hacer otra pregunta. Acá. Y es, ¿cómo creen que cambiaron tanto? ¿Por qué creen que cambiaron tanto los seres humanos? Y se la voy a preguntar, esto se las voy a hacer más directa a cada uno para ver qué me dicen. Isidora, ¿me escucháis? Isidora Fuentes. ¿Me habla a mí, profe? Obvio que te estoy hablando a ti. Es que no lo escuché. Ya, no importa. Te estoy haciendo la siguiente pregunta, Isi. ¿Por qué crees que cambiaron tanto los humanos desde que pisaron la Tierra hasta las primeras civilizaciones? No sé, para sobrevivir. Podría ser, ¿cierto? Nosotros dijimos que las especies evolucionan para sobrevivir, por la supervivencia. Ya, gracias, Y Isi. también para mejorar. ¿Cómo? Y también para mejorar. Y también para mejorar. Ya. Sí, porque para eso inventaron la rueda y después empezaron a inventar entre más cosas para hacerle más fácil, para hacer más fácil sus cosas. Ajá. Mira, buena acotación te mandaste, ¿cierto? Iban mejorando cada vez, iban evolucionando cada vez más, ¿cierto? Iban desarrollando diversas tecnologías. Entonces, hasta desarrollaron tanta tecnología que en algún momento se transformaron entonces en grandes civilizaciones. La Ángela dice acá, porque mientras iban evolucionando, iban aprendiendo más cosas. Está relacionado entonces con lo que tú dijiste un poco. Bien ahí, chiquillos. La Pía Daza dice que no me escuchan muy bien. Ah, ya. Y sí, en este caso yo te aconsejo que te pongáis unos audífonos para poder seguir la clase, y si ya es mucho, escucharla después, ¿ya? La Isidora dice, además tienen que adaptarse. Efectivamente, como dicen ahí, la ley del oeste, la ley de la vida es que hay que adaptarse para poder sobrevivir. Ya, entonces, chiquillos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un pequeño repaso desde los primeros homínidos hasta las primeras civilizaciones, viendo cómo fue evolucionando el ser humano físicamente en un principio, pero también culturalmente. Cómo fue cambiando la cultura en este caso. Entonces, principios de la evolución de la humanidad, nos vamos al Paleolítico. En el Paleolítico, esto lo trabajamos el año pasado, corresponde a este periodo en el cual el ser humano comienza a evolucionar desde los primeros homínidos, que eran monos que se levantaron en dos patas, ¿cierto? Que eran los Australopithecus, hasta llegar al Homo sapiens, ¿ya? Este es el periodo más largo de la historia de la humanidad, ojo con eso. Es el periodo más largo. En este caso, como estábamos hablando, el Australopithecus, el primero fue Lucy, y ahí uno puede ver cómo va cambiando mientras va evolucionando físicamente, ¿cierto? Va cambiando el cuerpo, va cambiando la postura, la espalda, la cara, pero también va cambiando el cerebro. O sea, entre más va evolucionando, su cerebro es mucho más grande, puede conocer más cosas, puede comprender muchas más cosas, ¿cierto? Hasta llegar, digamos, al Homo sapiens. Bueno, entre el Neandertal y el Homo sapiens no hay mucha diferencia, en verdad. Pero, digamos, esto sería como ya casi el final de la evolución hasta llegar a nuestra especie, que somos los Homo sapiens sapiens. En este caso, igual se suele decir que los Homo neandertal y los Homo sapiens alcanzaron a vivir juntos en la misma tierra, pero por las diferencias hubieron guerras también de por medio, y que al fin y al cabo terminaron sobreviviendo los Homo sapiens. Los neandertals se extinguieron, ¿ya? Así que eso, igual hay un capítulo de Futurama donde aparecen los Homo neandertal que estaban como desaparecidos, escondidos debajo de como de un bloque de hielo, una cosa así. Pero bueno, eso es ya otro tema. Entonces vamos encontrando cómo la humanidad va evolucionando, y mientras va evolucionando va desarrollando otras habilidades, ¿cierto? Nosotros dijimos que en un principio utilizaban como palos, utilizaban huesos, utilizaban piedras. Después
fueron evolucionando, le fueron dando forma a esas piedras, a esos huesos, ¿cierto? Empezaron a pulir las piedras, a pegarle con otras piedras para formar, por ejemplo, puntas de flecha o formar cuchillos. Después fueron dominando otras técnicas como gracias al fuego, que descubrieron cómo usar el fuego, cocinar comida, entre otras cosas, hasta que llegamos a, bueno, al Homo sapiens sapiens, al Homo habilis, al Homo erectus, no, miento, al Homo australopithecus. No, me equivoqué, perdón chiquillo, el Homo sapiens sapiens y el Neandertal, ¿cierto? Que son ya, digamos, los que dominan todas estas técnicas y que son, digamos, entonces la cúspide de la evolución. No, no me refería a eso, escuchó mal la Fernanda. ¿Ya? Entonces esto es parte del Paleolítico y bueno, ¿cómo vivían los seres humanos en este momento? Nosotros dijimos que vivían en cuevas principalmente, ¿cierto? Viajando de un lugar a otro, persiguiendo animales. Ya cuando dominan la cacería van a perseguir a los animales. Algunos van a dominar las primeras pinturas, ¿cierto? Van a pintar entonces en las cuevas y así sucesivamente. Esto es el Paleolítico. Posteriormente, nosotros trabajamos esto también el año pasado, dijimos que la humanidad va a seguir evolucionando. Pero en este caso va a evolucionar ya ahora culturalmente. Y eso va a ser gracias al Neolítico, al dominio de la agricultura, que les va a permitir entonces establecerse en un solo lugar, en un solo sector. Van a construir en un principio casas de este tipo y después van a construir aldeas, ¿ya? Después van a construir aldeas gigantes, ¿cierto? Con material mucho más fuerte, de madera, de, no sé, barro mezclado con otros, digamos, con otros elementos. Y así van a ir armando los primeros pueblos, ¿ya? Y eso les va a permitir entonces desarrollar cierta tecnología que antes no podían. Les va a permitir guardar alimentos que antes no podían guardar. Además, entonces va a ir evolucionando la sociedad. Así se va a ir dando como va a ir evolucionando. Y acá tenemos, por ejemplo, una imagen de la edad de los metales, que no ha sido algo que hayamos trabajado como tan en detalle, pero siempre lo mencionamos, ¿sí? Nunca lo profundizamos, pero siempre lo mencionamos. Para que tengan una idea, entonces, como la edad de los metales, que el ser humano aprende a derretir el metal y a darle forma. En este caso, como muestran ahí, como una espada, como, no sé, utensilios, como herramientas para el trabajo, ¿cierto? Pero como sale acá, como herramientas para la guerra también. ¿Ya? Entonces, esto ya va a ser un principio que le va a dar el puntapié para algunas culturas evolucionar a civilizaciones. El dominio del metal, en este caso. Entonces, esta va a ser como una especie de evolución de la humanidad hasta este punto. ¿Ya? Y eso, algunas aldeas entonces van a comenzar a crecer de tal manera que van a aparecer las primeras ciudades. Y junto con las primeras ciudades ya vamos a estar hablando entonces de civilizaciones, porque van a desarrollar conocimientos que antes no existían, ¿cierto? Van a desarrollar conocimientos como la matemática, la ingeniería, van a desarrollar entonces ¿cómo se llama esto? El metal, el desarrollo del metal, la astronomía, en algunos casos, ¿cierto? Si el comercio, si hay comercio, algunas personas van a ser más ricas que otras, por lo tanto algunos van a tener más poder que otros, entonces va a haber poder político, y ahí empieza a aparecer la civilización, ¿ya? Y quiero agarrarme entonces de algo que dijo la Ángela en un momento, que es el tema de que van acumulando conocimiento. Para poder llegar entonces a este punto, es porque de generación en generación se fueron transmitiendo los conocimientos, ¿ya? O sea, una generación aprendió a dominar el fuego, esa generación se lo transmitió a las otras generaciones, después otra generación de repente aprendió a dominar la agricultura, después eso fue transmitiendo de generación en generación, y así otra generación aprendió a dominar el metal, y así sucesivamente, hasta que, digamos, llegamos a este punto de la humanidad, ¿ya? Y es algo que como lo que pasa hoy en día, o sea,
por ejemplo, no tendríamos computadores, no tendríamos celulares, no tendríamos Wi-Fi, no tendríamos satélites, si es que no hubiera pasado esto de que cada generación que estuvo anteriormente a nosotros haya desarrollado algún conocimiento o alguna tecnología que aportó para llegar a lo que estamos ahora, ¿ya? O sea, de esa manera también va evolucionando la tecnología y también los conocimientos que maneja el ser humano. Dime, Víctor. Tío, es una pregunta, pero Dale ¿es nomás. verdad que los hombres igual son los que han inventado más cosas, sí? ¿En comparación a quién, Víctor? ¿No? Por cualquier cosa. Así como el hombre inventó esto y esto. Porque, no sé, yo he escuchado que el hombre ha inventado la mayoría de las cosas. ¿Pero tú te referías O- a los hombres como seres humanos o a los hombres como hombres en contraste a mujeres? no, en tipo así, el hombre inventó el computador, el teléfono, así, o no. Pero por eso te digo, po, ¿tú te referías al hombre como, como a la especie humana o al hombre como que inventó más cosas que las mujeres? Que eso no te entiendo. No es que quiero decirle así que el hombre inventó cosas más que las mujeres, pero yo quería saber si usted sabía si el hombre ha hecho más cosas que la mujer o que el hombre. Ah, ya, eso era lo que quería que me aclararas. Sí. Ya. Sabéis que no sabría decirte porque no tengo la comparación, ¿ya? Pero yo tengo entendido que las mujeres igual han inventado varias cosas. O sea, como que, mira, la Isidora me puse la mujer, el Wi-Fi, que bueno, la vida de todo. Sí, ¿Ya? con eso sí. Yo sabía que la mujer inventó el Wi-Fi, pero tenía la duda si era verdad o no. Ya, no, sí es verdad eso. Pero ahora que el hombre haya inventado más cosas, es difícil saberlo, porque igual hay, o sea, a los hombres se les dio mucho más reconocimiento en un tiempo. Ellos eran los que ganaban los premios Nobel, ellos eran los que hablaban, digamos, en el público, pero las mujeres siempre estuvieron también inventando cosas de por medio. De hecho, hay grandes científicas también. Hay una que se llama Marie Curie, algo así, que es bastante reconocida como en el nivel de la química, ¿ya? Pero yo creo que a veces uno tiene esa impresión de que las mujeres inventaron menos cosas por el tema de la tradición que venía diciendo antes, de que el hombre tenía como el predominio de eso, pero las mujeres también siempre tuvieron un rol activo dentro de todo. Así como creo, en verdad. Habría que hacer ahí la comparación en todo caso. Ya. Entonces, nosotros llegamos al punto de las civilizaciones en este momento. Esto ya lo conocen, no vamos a profundizar como en lo que está acá en la pantalla, solo decir que es el código Hammurabi, ¿cierto? La primera escritura de la humanidad, ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, ¿cierto? Escritura cuneiforme, etcétera, ¿ya? A ver qué me puse acá la Isidora, profe, ¿qué vas a hacer si me está... mujeres? Está interesante su duda, Isidora. Yo creo que en varios casos ocurrió eso, porque muchas veces a las mujeres inventaban cosas y no Sí, se les porque daba en realidad a las la mujeres tribuna. le daban súper poco Por eso no era reconocimiento, machista. porque anteriormente eran Exacto. machistas. Sí, Bueno, como ahora también hay, pero Pero menos. yo creo que Tío, pero ya la pregunta no la quise hacer así ofendiendo a la mujer y todo eso, para que no se lo tomen mal. no, tranqui, Víctor, sí está bien. tranquilo, Sí, Víctor. Solamente dice la teoría nada más. sí, está bien. Sí, No, es lo que se no, se estoy cree. diciendo que igual. No, y también así Yo que no se tampoco no se tira lo tan tomen a mal mal. tampoco, po. Vale, vale. No, sí está bien, pues sí, es lo que se cree popularmente, ¿ya? Pero es porque, por lo que dicen las chiquillas, es porque por lo general se le ha dado poco reconocimiento a veces a las mujeres como inventoras. A a veces incluso ha pasado de que las mujeres o se tienen que hacer pasar por hombres para poder tener reconocimiento o que al fin y al cabo hay otra persona que termina tomando el prestigio que merecían ellas, ¿cierto? Entonces son cosas que pasan en la historia, ¿ya? Y que igual es bueno lo que dicen las chiquillas, que en verdad ahora actualmente ya no es tanto ese prejuicio como antes, que era mucho más fuerte. Ya.
Entonces, bueno, después de ese pequeño paréntesis, que estuvo bueno igual que lo hayan hecho, chiquillos, me parece. Démosle nomás con esto. Entonces nosotros encontramos que aparece la escritura en algún momento dentro de esta evolución del ser humano, de inventar cosas, ¿cierto? Descubrir nuevos conocimientos que se van transmitiendo de generación en generación, y que con eso termina la prehistoria. Eso ya lo hemos mencionado varias veces. Y se da inicio entonces a la edad antigua, ¿ya? Ya que comienza a quedar registro de la historia y la vida de estas culturas. Entonces, chiquillos, aquí es importante, nosotros trabajamos las civilizaciones, están situadas en la edad antigua. Y lo que vamos a ver ahora, el contenido que viene, también corresponde a la edad antigua, ¿ya? O sea, al menos este semestre va a ser pura edad antigua, ¿ya? Y acá también hacer el hincapié porque se les dice prehistoria entonces al periodo antes de la escritura, porque se dice que eso es antes de la historia, pre es antes, ¿ya? A pesar de que esas culturas sí tenían historia, pero se les dice que es prehistoria porque no dejaban escrita su historia, ya no dejaban registro de lo que hacían. Entonces, bueno, es un tema como ya cada uno lo puede pensar y lo puede discutir. Entonces, con la edad antigua comienza la época de las civilizaciones. Y acá está todo lo que hemos trabajado hasta el momento, la evolución de la humanidad hasta ahora, las primeras civilizaciones de la edad antigua, ¿cierto? Los sumerios en Mesopotamia, los chinos en China, los, los hindúes en la India, o la civilización india, mejor dicho, ¿ya? Los egipcios, ¿cierto? Y dejamos de lado entonces a los olmecas y a Chavín, que eran, digamos, las civilizaciones de América, porque las vamos a profundizar después. Entonces, de hecho, la misma definición de civilización lo dice todo. Que esta fue una pregunta de prueba que la mayoría me la respondió bien, pero hubieron personas que aún así se equivocaron, ¿ya? Pero la idea es que manejen la definición porque desde ahora en adelante vamos a trabajar con otras civilizaciones también. Habla de una forma de organización social, política y económica de gran complejidad, ¿cierto? Tío, ¿eso Entonces, se escribe? no, porque esta parte ya la escribieron, se supone que anteriormente. Ah, ya. Entonces, chiquillos, si uno compara esta definición y ve las civilizaciones, como son las características culturales, tecnológicas, etcétera, hace el contraste con los primeros homínidos o con las sociedades del paleolítico o del neolítico, entonces sí se da cuenta que son de gran complejidad, ¿cierto? De gran complejidad social, porque hay un orden social, una estratificación social, hay jerarquías, hay poder, etcétera, ¿cierto? Hay un desarrollo de un sistema político, hay gobernantes, hay una religión que sustenta a los gobernantes, ¿cierto? Etcétera. Y hay entonces una economía también grande porque estas civilizaciones tienen que sustentarse a través de la economía. Entonces ahí tenemos la definición de lo que es una civilización, ¿ya? Y esto también lo vimos anteriormente. Esta parte de acá les recomiendo que sí la copien, ¿ya? Porque igual es como una notita para tener presente. Nosotros dijimos entonces que algunas civilizaciones fueron colapsando a lo largo de la historia. O sea, ustedes pueden ver acá, no sé, por ejemplo, Chavín parte el 1200 a.C., pero acaba en el 200 a.C., ¿cierto? Los minoicos 2600 a.C. y termina en el 1200 a.C. Mesopotamia 3500 a.C. y termina en el 539 a.C. O sea, varias de estas civilizaciones tienen un inicio y un final. Pero también dijimos que habían algunas civilizaciones que habían avanzado, que se habían mantenido, que no se derrumbaron, que no colapsaron y que se acomodaron a los tiempos, ¿cierto? Como la India y como la China. Esto de acá abajo, Víctor, esto es lo que les decía que se copia. Ya, tío, dice el Félix que no se puede meter. Ah, ¿por qué le pasó algo? No sé, eso escribió nomás que decía que no se puede meter. Ya, vale, Víctor. Gracias por el comentario. Ya, entonces vamos a ir cerrando porque nos quedan 9 minutos. Entonces, chiquillos, ¿por qué se dice que estas culturas, la India y la China, no
No colapsaron porque nunca las conquistaron, nunca las destruyeron, siempre se mantuvo su tradición, su cultura, pero fue cambiando entonces, fue cambiando y adaptándose a los tiempos, ¿ya? Por ejemplo, observamos acá una imagen, no sé, pues de la China actual. Ellos conservan sus tradiciones, celebran el Año Nuevo chino, ¿cierto? Se visten, se disfrazan de dragones, utilizan juegos artificiales, ¿cierto? Pero los chinos de la actualidad no son iguales a los chinos de hace 2000 años atrás, ¿ya? Entonces eso es importante tener en consideración. Se mantiene, sí, se mantiene la civilización, la cultura, pero hay cosas que han cambiado y que se han adaptado a los nuevos tiempos. Al igual que los hindú en la India, ¿cierto? En este caso, mantienen algunas tradiciones, como por ejemplo la sociedad de castas, o sea que allá, bueno, lo vimos en los reportajes de la otra vez, es súper brígido el tema de las castas, que si naciste Dalit, mueres siendo un Dalit, ya no puedes como salir de ese prejuicio que tienen. Pero aún así se han ido adaptando a los nuevos tiempos, han construido un Estado republicano, hay derechos, se supone, en teoría, aunque no la cumplen con todos los ciudadanos. Hay nuevas tecnologías, ¿cierto? Tienen un mercado súper heavy, súper gigante, ¿ya? De hecho, hay hartos hindú, acá en Chile, en el barrio alto, hay hartos hindú, que son precisamente los que son buenos para invertir, ¿ya? Pero ahí uno va viendo entonces cómo estas civilizaciones se mantuvieron, pero también se fueron adaptando, ¿ya? No colapsaron, sino que fueron cambiando. Pero no son la misma, lo que existe hoy en día no es lo mismo que existió hace 2000 años atrás. Entonces, eso, chiquillos, acá uno vuelve a hacer la pregunta del inicio, ¿cuánto han cambiado la humanidad desde los primeros homínidos hasta las primeras civilizaciones? Ha cambiado caleta, ha cambiado un montón, ¿cierto? Han desarrollado tecnologías que antes no tenían, han desarrollado aspectos culturales que antes no habían desarrollado, han desarrollado conocimientos y acumulado conocimientos que antes no existían, y así fueron entonces desde la evolución de los primeros homínidos hasta el desarrollo de las primeras civilizaciones, ¿ya? Y bueno, si lo llevamos esto, hacemos esta comparación hasta la actualidad, mucho más, o sea, mucho más es el cambio, es mucho más fuerte. Pero acá hay que hacer otra pregunta, ¿ya? Yo también las dejo ahí para que ustedes la reflexionen, la dejen anotada entonces en su cuaderno. ¿Qué cosas hemos heredado de estas civilizaciones? O sea, no solo hablar de los cambios, sino que nosotros como sociedad actual, ¿qué hemos heredado? ¿Ya? Hay algunas cosas que la hemos trabajado en clases como el tema de la ingeniería, de las matemáticas, ¿cierto? Para construir grandes edificios, para construir pirámides, etcétera. Hay otras cosas, por ejemplo, que se mantienen como la pólvora, que esto es más particular de la China, ¿cierto? Que los chinos desarrollaron la pólvora principalmente como un elemento de entretención y que después fue adaptada como una herramienta de guerra para las armas, ¿cierto? Cañones, para los, ¿cómo decirlo? La escopeta, mosquetes, metralletas, etcétera. O sea, después eso fue toda una evolución que se le fue dando a la pólvora, pero en un principio venía siendo como un elemento de entretención. Siguiendo con las matemáticas, por ejemplo, el número cero viene desde la India. Ojo, los hindúes entonces desarrollaron este número y después lo adaptaron los árabes y los árabes lo llevaron a Europa y los europeos después lo trajeron a América. ¿Ya? Entonces acá hay un tema de que todas estas culturas han influenciado de una u otra manera a nuestras civilizaciones, ¿cierto? A nuestra civilización actual, que igual tiene bastantes mezclas. O sea, nosotros incluso por ser americanos tenemos mezclas de civilizaciones de acá propias del continente con civilizaciones entonces europeas, asiáticas, africanas, etc. ¿Ya? Somos una mezcla al fin y al cabo, una mezcla de culturas, el resultado de una mezcla de culturas.
¿Ya? Y eso por decir algunas cosas, o sea, también tenemos la medicina, que lo trabajamos con los egipcios, tenemos aspectos de la química, aspectos de la astronomía, etcétera, ¿ya? Entonces, chiquillos, eso es el cierre de la unidad para darle inicio a la unidad número 2, que la vamos a trabajar entonces desde mañana, y tiene que ver con reconocer el legado de las culturas clásicas. Ya vamos a hacer este mismo análisis, pero enfocado entonces a Grecia y Roma. ¿Ya? Y eso entonces, chiquillos. Esta unidad va a ser cortita, les comento, porque solo nos vamos a enfocar entonces en el legado de las culturas. No las vamos a profundizar más en detalle, pero eso, vamos entonces, va a ser cortita. Dime, Isidora. ¿Qué se escribía? Chan, chan, chan. Deja anotado esto que mañana vamos a trabajar entonces con la unidad número 2. ¿Ya? Y había como algunas ideas que ojalá hubieran tomado nota, pero si no lo hicieron, difícil. Ya igual van a tener el power de todas maneras, para que le echen un vistazo. Digo, ¿qué decía la unidad 2? Que de las culturas. Clásicas, entre paréntesis, Ya. Grecia y Roma. Ya. Chiquillos, nos quedan 3 minutos, como dice su compañero, acá en el chat. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, ya igual ya sé que no están acá presentes. Les puedo sacar el pantallazo y podría... Tío, Dime, Francisca, tío, dime. decía la Ángela si lo podía dejar presente, que Ya. tiene como mala señal. La Ángela. Perfecto. Ya, entonces la Ángela va a quedar presente ahora. Ya. Hoy somos 25. A ver, esto no... Sí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Era Roma y Grecia, tío? Sí. Roma y Grecia. Ya. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah, ya, sí. Son todos los que están acá en la pantalla. Que se veían como poquito. Ya. Entonces, chiquillos, eso. No sé si alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer antes de que finalice la clase. ¿Que si va a estar difícil la unidad 2? No creo. No va a estar tan difícil. O sea, va a ser como prácticamente continuando lo que estamos viendo ahora. Como hablando de civilizaciones antiguas en este caso. Ya, tío, ¿y la guía número 2 va a ser de esta unidad? Exacto. Ya. Ahora nos vamos a enfocar entonces con esta unidad. Ya, chicos, entonces vamos cerrando. Las personas que les hablé, en este caso Ismael y la Pía, me hablan por el WhatsApp, ¿ya? Y el resto también de las personas que nombré que no me han llegado sus trabajos, me Tío. hablan. Dime, Ismael. ¿Todavía no pasó la lista? No, les saqué un pantallazo y con eso voy a Chico. pasar la lista. Dígame, Pablo. Ya, ¿usted qué trabajo no le ha llegado? De la bitácora número 1. Pero tú sí El mío me le la lle- enviaste. Ay, a ti. Sí, a ti no te nombré. Ya. Chiquillos, terminamos por hoy. Que estén bien, que tengan una buena tarde y vayan a descansar. Así que eso, Chao, nos tío. vemos. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, tío. Entonces bien, descansen y nos estamos viendo. Hasta la vista.